Y entonces ahorita, ahora ya no es el yo de celos, ahora ya se siente, pues a lo mejor se agarró el celular y lo rompió y lo pisoteó, pues ahora ya se siente culpable, ahora ya genera otra reacción, ahora ya no es un yo de celos, ahora ya es un yo pues que se siente culpable o que se siente miserable. Ay, pobrecita, ya te rompí el celular. También ese es un error. Pues sencillamente, bueno, ya metí la pata, ya me identifiqué, ya reaccioné, ya te rompí el celular. Bueno, pues vamos viendo, te doy el mío o te conseguimos otro. También no vamos a hacer un escándalo, porque muy probablemente entonces ahora sea la pareja la que observe la impresión de su celular que ya pasó a mejor vida. Y entonces, insisto, si no aprende a serenar la mente, pues esa impresión que está recibiendo del celular hecho pedazos, entonces ahora pues se hará cargo un yo de la ira, por ejemplo, que nos hará pensar pues que ahora nosotros somos unos hijos de su quién sabe qué, y que somos lo peor del mundo, y a lo mejor hasta en ese momento se están divorciando, se piden el divorcio, en fin, pueden hacer un escándalo, y luego pues obviamente sienten de acuerdo a ese yo ahora de ira, y actuaremos de acuerdo a ese yo de ira. Y también ahora la mujer es la que agarra y lo rasguña, no sé, ya hasta se han dado bastantes casos de ahora de violencia contra los hombres pobres de nosotros, que ya nos rasguñan, ¿no? Bueno, nos va a conocer ella. Pero el punto entonces es que ahora surgirá un yo de ira. Y ya al rato que a lo mejor rasguñó al tipo, ahora ya se siente culpable también. Ay, ya te rasguñé, ay, mira, ¿qué te pasó? Perdón, es que rompiste mi celular, ¿qué esperabas? Entonces, en esos estados a lo que voy es que ya no vemos las cosas como realmente son, sino que ya las vemos de acuerdo a distintos defectos que tenemos en nuestro interior, que si no tenemos cuidado toman la impresión, o sea, la impresión la recibimos por nuestros 5 sentidos, obviamente. Esa impresión llega a la mente. Y entonces si no prestamos atención a lo que está sucediendo en la mente, un defecto utiliza aquella impresión y empieza a agitar nuestra mente. Y entonces ya se deshace con nosotros, nos hace pensar, sentir y actuar. Y ya deja desequilibrio en la mente, entonces fácilmente llega otro defecto, y luego llega otro, y otro, y otro, y otro. Y por ese motivo es que les decía, no somos el mismo momento tras momento. Ahorita decimos que vamos a ser felices para siempre, al rato que ya siempre no, al rato que sí, ahorita queremos matar a la pareja, al rato decimos que la queremos mucho, ahorita odiamos al jefe, al rato decimos, no, pues no es tan mala persona. Ahorita decimos, ay, sí, hijo de su quién sabe qué, no me va a querer prestar dinero, de seguro me va a prestar, pero igual le voy a decir al hijo de su. Y ya que nos presta, ay, pero si es bien buena onda, no, es bien buen cuate porque nos presta dinero. ¿Qué pasa? Vamos cambiando de instante en instante porque se está haciendo cargo de nosotros distintos defectos psicológicos, y cada uno de esos defectos tiene su propia manera de pensar, de sentir y de actuar. Entonces obviamente que estamos perdiendo valores energéticos y sucede lo que llamamos una mente veleta. Una mente veleta es aquella que apenas si está pensando una cosa, al rato está pensando otra, y al rato otra y otra. Entonces no permitimos que la esencia o conciencia pueda observar lo que realmente está pasando en la mente. La esencia o conciencia, les decía, muchas veces se plasma como un ojo, porque efectivamente es la que tiene la capacidad de observar lo que está sucediendo, no solo en la mente, sino en el fondo en toda la creación, incluso en la parte física, pero también en la mente. En este sentido, entonces, si nosotros aprendemos a tener una mente serena y relajada, entonces todo lo que se plasme en la mente lo vamos a poder observar conscientemente, lo vamos a poder observar con la conciencia,
Y entonces, en vez de reaccionar y permitir pensamientos, vamos a comprender lo que está sucediendo afuera y lo que está sucediendo adentro. Entonces, si aquel fulano nos está gritando, recibimos esa impresión, la observamos en nuestro interior y comprenderíamos que quiere surgir un defecto también de ira en nuestro interior porque aquel nos está gritando. Pero tendríamos esa capacidad de observar lo que está sucediendo en nuestro interior, no permitiríamos que la mente se agite y tendríamos control de nosotros mismos. Comprenderíamos que nosotros también cargamos ira. Entonces no atacaríamos a ese ser humano, sino que comprenderíamos que él también tiene bastante ira. Entonces no generaríamos una discusión o un pleito, sino que surgiría la comprensión. Surgiría la sabiduría que solo nos puede dar la comprensión a través de la esencia o conciencia. Entonces ya no nos la pasaríamos peleándonos con todo el mundo, sino que tendríamos mayor capacidad de observar nuestro interior, lo comprenderíamos y comprenderíamos el mundo que nos rodea. Comprenderíamos la ira de nuestros semejantes, porque la comprendemos dentro. Los celos de los demás, porque los comprendemos dentro. Comprenderíamos la lujuria de los demás, pereza, gula, orgullo de los demás, porque la hemos comprendido en nuestro interior. Y les decía, pues no nos sentiríamos blancas palomas, porque por conciencia propia sabríamos y nos consta que tenemos un montón de defectos. Y no se trata de que me crean o no me crean, de eso da igual, sino que observemos en nuestro interior. A lo mejor ahorita me creen, no, sí tenemos un montón de defectos, pero mañana llega alguien y nos dice, no, tú no tienes ningún defecto, tú rézate 10 Padres Nuestros y ya. Bueno, ¿me lo creen? Ah, bueno, pues no me conviene más eso, ¿no? Pues mejor sí. Y al rato yo llego y les digo, no, es que sí tienen un montón de diablos en su interior. Ah, no, entonces sí tenemos un montón de diablos. Pero realmente da igual creer o no creer, sino observar en nuestro interior, ser conscientes por nosotros mismos, pues que sí tenemos un montón de defectos porque los estamos observando en nuestro interior. Entonces sale sobrando que alguien nos diga que no los tenemos o que nos diga que sí los tenemos porque nos constan las cosas. El objetivo de la gnosis es que la experimentemos, que la utilicemos como una herramienta para conocernos a nosotros mismos. No se trata de creer o no creer, da lo mismo. Si yo creo que soy Superman, si brinco desde un 5º piso igual me parto la cara. Pero bueno, o sea, las creencias de las personas realmente pues son muy dignas, pero no modifican el comportamiento del ser humano ni nos sirven para conocernos a nosotros mismos. Insisto, uno puede creer maravillas de todo mundo. Algunos se creen pues cristianos, otros nos creemos, unos se creen católicos, otros apostólicos, otros se creen ateos, pero ya en su comportamiento, de acuerdo a lo que cargan en su interior, el que se considera ateo, realmente su forma de comportarse puede ser muy espiritual, en el sentido que a lo mejor anda ayudando a los demás, o busca que los demás estén bien. Él cree que es ateo. Bueno, pues es la creencia que tiene, pero en su comportamiento refleja cosas más espirituales que el que se considera creyente, pero realmente, dicen por ahí, no da un paso sin guarache. No ayuda a nadie, casi ni aunque lo obliguen. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que carga en su interior, independientemente de lo que crea o lo que no crea. Pero bueno, entonces, la mente la podemos utilizar de 3 formas. Vamos a borrar aquí. La mente la podemos utilizar o formar lo que es la mente sensual. Esta en épocas de Jesús de Nazaret era conocida como los saduceos. Saduceos. La intermedia se les conocía como los fariseos. Jesús decía, acuérdate la levadura de los saduceos y de los fariseos.
Cuando se refería a los saduceos, se refiere a la mente sensual, aquella que se alimenta con los datos de los 5 sentidos. Y el problema no es que la utilicemos de esa manera, porque claro que es necesario recibir aspectos de los 5 sentidos. ¿Por qué? Porque no podríamos ni cruzar una calle si no recibiéramos información con los 5 sentidos y la procesáramos a través de la mente, claro que sí. El problema es que hay gente que nada más utiliza la mente de tipo sensual, o sea, nada más la utiliza para eso, y entonces son aquellos que hasta no ver, no creer. O sea, son aquellos que solo conocen, perciben y actúan a lo de los 5 sentidos. O sea, si les hablas de Dios, o del alma, o de la esencia, o de su psicología incluso, pues para ellos es algo que no existe. ¿Por qué? Porque no es palpable con los 5 sentidos. Aunque les decía incluso la misma ley de la gravedad, no la vemos. Realmente no vemos la ley de la gravedad. Vemos los objetos pues que se caen. Pero las fuerzas de atracción, la fuerza de la gravedad no la vemos. ¿Por qué? Pero obviamente que existe, mi mano no flota. ¿Por qué? Porque es una fuerza que no es de esta parte física, no percibible con nuestros 5 sentidos. Los pensamientos, les decía, pues no los vemos con nuestros 5 sentidos, pero nos consta que ahí están. ¿Y por qué nos consta que ahí están? Porque los hemos observado con nuestra conciencia, por cierto. Les decía, nos consta que tenemos ira, pues quien la haya observado en su interior sí le consta. Pero la ha visto con los 5 sentidos, no la ha visto, no lo ha olfateado, no sabe de qué color es, ni cómo se siente, ni a qué huele, porque nada tiene que ver con los 5 sentidos. Pero en algún momento de nuestra vida la hemos sentido en nuestro interior. Y eso ha sido a través de la esencia o conciencia. Pero bien, aquellos que se dedican a la mente sensual únicamente creen en aquello que perciben con sus 5 sentidos. Y la mente interior, que sería lo opuesto, para alimentar la mente interior se requieren los datos aportados por la conciencia o esencia. Entonces aquí sucede algo. Para que podamos percibir con nuestra esencia o conciencia estas alturas que acabo de mencionar que se requiere. Sí, pero con respecto a la mente. ¿Estar tranquilos? La mente tiene que estar serena. Para que en la mente se pueda plasmar y puedan verse las cosas como realmente son, este lago tiene que estar sereno, tiene que estar tranquilo, tiene que estar relajado. Porque si no está relajado, tranquilo, las cosas a nuestro alrededor van a ser percibidas por nuestros defectos. Y hay gente que a veces ya no se acuerda ni dónde dejó las llaves. ¿Por qué? Porque llegó desesperado, ciertos elementos de desesperación las aventaron quién sabe en dónde, inconscientemente, y no supimos ni dónde quedaron las llaves. Algunos no se acuerdan ni de qué color son los calcetines que se pusieron. ¿Por qué? Porque estaban desesperados por querer salir de su casa y quién sabe qué calcetines me puse hoy. ¿Por qué? Porque la mente, pues obviamente que estaba completamente agitada, completamente en movimiento a raíz, pues de ciertos yoes de desesperación, que quién sabe qué nos pusimos. Hay quienes hasta se los ponen al revés, o se ponen uno de uno y otro de otro. Pues bueno, pues es que urgía salir. Una cosa es que haya que salir pronto, y otra cosa es que estemos todos desesperados, estresados y preocupados. Y les diré que entre más se estresa y preocupa un ser humano, más se tarda, porque más se equivoca, hasta se tiene que regresar porque se le olvidó algo y no tiene idea de lo que está haciendo, ni se acuerda de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque la mente está completamente agitada, y si en la mente se tiene que plasmar todos los elementos de la creación, pues quién sabe cómo se plasmaron y quién sabe cómo lo recibimos, sino a consecuencia de ciertos defectos psicológicos.
Entonces, si nos la pasamos en esos estados, que es como comúnmente andamos, ¿qué creen que podríamos recibir a nuestra mente interior? Pues nada, porque esa mente interior se alimenta de los datos aportados por la conciencia. Y para que la conciencia se exprese, insisto, la mente tiene que estar serena. Y entonces sí, cuando aprendemos a serenar la mente, les decía, a relajar nuestra mente, porque también confunden con mente en blanco. No, no es pensar en nada, o no pensar en nada, como dicen, no. Es percibir lo que se está procesando en la mente. Hay bastante diferencia. Una cosa es tener los ojos cerrados y otra cosa es estar atento a ver quién va a entrar por la puerta. Haciendo esa relación, el objetivo no es no pensar en nada. De hecho, no se puede no pensar en nada, salvo mediums y gente que nace con ciertas características que no son nada convenientes ni nada, no es nada conveniente permitir que ciertas fuerzas frías tomen pues, control de nuestra personalidad. Pero bueno, ese es punto y aparte. El punto entonces no es buscar una mente en blanco, sino una mente receptiva en donde podamos observar lo que se está procesando en nuestro interior. Como si nuestra mente fuera este cuarto. Entonces no se trata, repito, de cerrar los ojos, sino de observar los elementos que se están procesando en este salón. Observar que si ya se metió el perro, pues hay que sacar el perro, pero cuidado, no permitir que porque ya se metió el perro, ¡santa madre de Dios! Ya se nos metió un perro, ¿qué vamos a hacer con el perro? Hay que darle de patadas al perro a ver si así se sale el perro. Pues sería semejante a permitir que se agite la mente. Sencillamente, bueno, se metió un perro, pues invitamos a salir al perro. Y como no nos hace el caso el perro, pues tenemos cuidado que no nos muerda, ya vimos que no muerde, pues entonces agarrarnos de las patitas al perro y se sacó del salón. Tan sencillo como eso. Es que eso sucedió hace rato. Entonces, la mente debemos luchar constantemente porque esté serena, porque esté receptiva, no activa, insisto. Se le conoce como un proceso, o la mente como si fuera femenina. ¿Por qué? Indica un proceso de percibir, de recibir. No un proceso activo de estar generando pensamiento tras pensamiento, tras pensamiento, tras pensamiento. Lo que sí debería estar activo es nuestra conciencia. Y para que la conciencia esté activa, la mente tiene que estar receptiva. Y entonces, todo lo que se plasme en nuestra mente, que si se va pasando el sol o va pasando la luna, lo podamos observar a través de la conciencia y lo podamos comprender. Entonces surgiría la comprensión o sabiduría, también conocida como la inteligencia del ser, que en el fondo corresponde a esa capacidad de comprender tanto lo que está sucediendo adentro como lo que está sucediendo afuera. Entonces comprenderíamos nuestros defectos en nuestro interior, comprenderíamos los distintos valores energéticos que se procesan en nuestro interior. La próxima clase vamos a hablar de distintos tipos de valores energéticos que usamos, del pensamiento, de las emociones, del movimiento, etc. Si la mente está serena y receptiva, los podríamos percibir, y entonces cuando uno se empieza a enojar, inmediatamente lo percibirías adentro. Inmediatamente dirías, a ver, ¿qué pasa? Tranquilo, hasta podría ser buen ejercicio, de hecho, pues respirar, inhalar lentamente y exhalar. Y entonces serenarías el centro emocional. Pero ¿cómo es que te diste cuenta? Porque desde un inicio lo estabas observando, te diste cuenta que empezaste a generar un desequilibrio y no esperaste hasta gritar y aventar todas las cosas, sino que desde un inicio lo percibes y entonces lo puedes controlar. Y si lo percibes es gracias, insisto, a que la mente tiene algún grado de receptividad que no está activa. Entonces vas formando lo que se conoce como esa mente interior, como esa sabiduría, o conocida como la inteligencia del ser,
que es la capacidad de desplazarse conscientemente y extrayendo la sabiduría de afuera y de adentro. Y cabe decir que uno ya no se vería en tantos problemas o en tantas complicaciones que permitimos a través de una mente activa, una mente veleta. Y la mente intermedia es cuando a través de la mente sensual, o sea, los 5 sentidos, queremos indagar en procesos más allá de los 5 sentidos. Esto se da mucho y vendría a ser muy parecido a lo que hablábamos en las clases pasadas como lo mesotérico. Esto se da cuando queremos indagar en cosas que no son de los 5 sentidos a través de los 5 sentidos. Entonces, por ejemplo, la manera en que las personas buscan llegar a Dios o a una fuerza más superior, ¿qué creen que es? Leyendo la Biblia, que es de los 5 sentidos. Y así se aprenda una persona de memoria la Biblia, les puedo garantizar que no se acerca más a Dios. Es más, no va a entender nada, porque la Biblia precisamente es un libro que llamamos esotérico, o sea, un libro que nos habla de procesos internos. Eso no lo vi en las clases pasadas, pero vale la pena. Todos los libros sagrados se habla que son esotéricos porque, muy mal utilizado el término, pero si uno busca en internet, si uno busca hasta en Wikipedia, esotérico, nos habla de procesos internos. Yo porque lo busqué también. No nos habla de pentagramas y de brujería y de hechicería y de pases mágicos, no. Cuando se habla de lo esotérico, nos habla de aspectos internos que antiguamente se manejaban de manera oculta, eso sí también dice, porque antiguamente el conocimiento superior, les decía, no se daba abiertamente y no se le daba a todo mundo, sino que se mantenía oculto. Entonces se entiende desde, pues antiguamente, que lo esotérico era lo desconocido y a lo que las personas comunes no tenían acceso. Pero realmente lo esotérico como tal son los aspectos internos, procesos internos, como por ejemplo, si uno se lee algunos pasajes de la Biblia, me viene a la mente cuando se habla que Jesús llega al templo, entra a un templo, y se habla que agarra de latigazos a los mercaderes del templo y que los ata a latigazos, por ahí dice algo por el estilo. Y uno diría, ay, pues pobrecitos, pues estaban vendiendo sus chacharitas, los hubiera dejado, pues es que ahí entraba gente y qué mejor que venderlas ahí. Eso sería leerlo de manera externa como un mero proceso histórico que pasó hace como 2000 años. Pero no, el objetivo de ese libro sagrado no es que nos acordemos cuando lo sacó de latigazo, sino que lo apliquemos como una enseñanza a nuestro interior. Entonces, cuando se habla de los mercaderes, ¿a qué creen que se refiere con los mercaderes? A nuestros defectos. Esos son los mercaderes, que efectivamente hacen un relajo en nuestro interior. Y entonces el templo, pues el templo no es el que está aquí a 2 cuadras. El templo se refiere a nuestro interior. Entonces, por eso es que uno debe sacar a los mercaderes del templo. Por cierto, decía, para que su padre pudiera oficiar en ese templo. O sea, nosotros, para que el Padre pueda oficiar, podamos percibir sus fuerzas en nosotros, efectivamente hay que sacar a los mercaderes. ¿Con qué? Con el látigo de la voluntad. La voluntad, el látigo representa la voluntad. Entonces de ahí que no es un pasaje histórico, no es aprendérselo de memoria, sino que cada pasaje nos habla de distintos procesos que tenemos que trabajar en nuestro interior. Cuando se habla que llega montado en un burro, el burro representa la mente. Todas las culturas representaban a la mente como cierto animal o aspecto involutivo. Por ejemplo, algunos lo plasmaban como la medusa, algunos lo plasmaban de distintas maneras, en el caso de Jesús como un burro, y se habla que va montado en él, y ya el burro está sereno y relajado, indicando que ya había logrado dominio de la mente. Entonces, sea el libro sagrado que sea,
tenemos que procesarlo y comprenderlo de manera esotérica, a través de una mente interior. No nos habla de un proceso exterior. Por eso es que la Biblia es tan incomprensible para las personas, porque lo queremos entender de manera externa, como si fuera algo histórico. Y no, nada tiene que ver con un proceso histórico, sino que viene a ser un proceso interior. Entonces, regresando a la cuestión, para poder trabajar con nuestro interior tenemos que lograr esa mente receptiva, esa mente serena, percibir lo que está agitando a la mente. Y el maestro de hecho nos da un ejercicio que se le conoce como el ejercicio del vasito con agua. El ejercicio del vasito con agua consiste en un vaso de vidrio transparente lo llenamos de preferencia 3/4 partes de agua y ponemos un espejo hasta abajo y una gota de mercurio dentro del vaso con el agua sobre el vidrio. Y entonces se lo toman, no es cierto. De hecho es tóxico el mercurio, así que tienen que estar protegido de niños chiquitos que andan corriendo por ahí, porque se lo pueden tomar y es tóxico. El punto entonces es observar suponiendo que fuera observar el mercurio, de preferencia con los ojos entrecerrados, observar el mercurio a través del agua y su reflejo en el vidrio, con el objetivo de prestar atención a lo que se está procesando en nuestra mente. Las propiedades del mercurio a través del agua y el espejo nos dan mayor capacidad de percibir lo que se está procesando en nuestra mente. Y esa capacidad de percepción en algunas culturas le han llamado la clarividencia. También se ha mal utilizado bastante ese término, la clarividencia. La clarividencia, en resumidas cuentas, es la capacidad de percibir nuestro interior. Entonces todos tenemos algún grado. Algunos perciben muy poco, algunos perciben más, otros menos. Algún grado tendremos y obviamente el objetivo es desarrollar esa capacidad. Algunos, por ejemplo, no perciben pues casi nada. Si se le va acercando a alguien, casi le está resoplando en la nuca cuando ya te das cuenta que hay alguien cerca. Otras personas, en cambio, que por lo regular están más serenas, apenas si se va acercando a alguien algunos pasos, inmediatamente percibes algo. Y hasta puedes percibir si te quiere hacer daño o no esa persona, porque, insisto, emana cierta vibración y si uno está sereno y relajado la puedes percibir. Entonces, pues percibirías si te quiere hacer daño o no, o percibirías si pues sencillamente es una persona que va pasando. Lo percibirías, se le conoce entonces como la clarividencia. Pero si bien entonces el objetivo es que vayamos cada vez más percibiendo lo que se está procesando en nuestra mente, y ese ejercicio nos va a ayudar bastante, cuando menos unos 10 minutos, y les puedo asegurar que de un inicio hasta 10 minutos va a ser bastante difícil. ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidado, ahorita va a llegar un pensamiento de ay, dejé calentando la comida, o ay, ya tengo que irme a preparar la comida, o ay, me tengo que ir a comprar unas cosas, o mejor al rato lo hago. Y cualquier pensamiento que llegue va a ser suficiente para que en esos momentos agarremos y ay, bueno, mejor voy a comprar unas cosas y al rato regreso. Ya las compramos y ahora sí nos vamos a poner a hacer el ejercicio. Y ay, ya tengo que preparar la comida. Bueno, al ratito lo hago, ya nos vamos a preparar la comida. ¿Qué sucede ahí? Que llega un pensamiento y genera movimiento en nuestro interior. Y al rato ya estamos haciendo una cosa y otra y otra y otra distintas. Entonces el objetivo no es permitir que ese pensamiento atrape nuestra conciencia y nos haga pensar, sentir y actuar,
sino que como estamos relajados, percibimos ese recuerdo de la deuda que tenemos que pagar, percibimos el pensamiento, pero así dejamos que se vaya ese pensamiento. Y al rato va a llegar otro pensamiento de la comida que hay que preparar, que llegue ese pensamiento y no nos identificamos que se vaya ese pensamiento. Y van a llegar un montón de pensamientos a nuestra mente, más poco a poco debemos desarrollar esa capacidad de no permitir que atrapen nuestra conciencia, sino que así como lleguen, se vayan esos pensamientos. Entonces, en la medida que vamos logrando mayor serenidad en la mente, también vamos a ir percibiendo distintas cosas a nuestro alrededor que antes no percibíamos. Que aunque todos los días llegábamos a la misma casa o llegábamos al mismo lugar, empezamos a percibir algo distinto, empezamos a percibir cosas distintas que antes pues no teníamos esa capacidad de percepción, porque nuestra mente siempre se la pasa de un lado para otro. Y entonces si logramos esa capacidad cuando estamos haciendo al menos el ejercicio, también vamos a ir desarrollando esa capacidad en nuestra vida diaria, vamos desarrollando esa mente interior y ya no tan fácilmente nos identificamos con todos los elementos del exterior.